¿En qué? Mi cerebro no funciona. Muy bien, Milagros. Sigamos, ¿sí? Al menos les queda una parte. Entonces, la histona H1, ¿sí? Con el nucleosoma, esto es lo que tenemos, ¿no es cierto? Esto es algo artificial, porque no tiene la histona H1. En la célula, los nucleosomas y el ADN están adheridos a la histona H1. Y entonces, ¿qué es lo que tenemos? Lo que tenemos es que los nucleosomas, en realidad, ¿sí? Yo les dibujo algo más o menos para que se entienda, ¿sí? Después, ahora les voy a mostrar algo un poquito mejor, ¿sí? Sacado de un gráfico. Entonces las histonas H1 en realidad lo que hacen es conectar, ¿sí? Fíjense, cómo conectan, ¿qué cosa? Un nucleosoma con el siguiente. Entonces esto, que era el ADN linker, en realidad no existe, ¿no es cierto? Porque no están, digamos, los nucleosomas como cuentas de collar, sino que están enganchados a estas histonas H1. ¿Está bien? ¿Y qué es lo que van a formar? Entonces ahora paso. ¿Se entendió entonces lo de la histona H1? La histona H1 entonces está por fuera del nucleosoma, ¿sí? ¿Qué hace la histona H1? Se une al ADN, ¿sí? Y al nucleosoma y mantiene, digamos, la unión del ADN, refuerza la unión del ADN al nucleosoma. Y a su vez va a hacer que los nucleosomas, fíjense cómo quedaron, ¿no? Imagínense ahora que las histonas H1 lo que forman, más o menos estoy dibujando, ¿no? Es una estructura que es como si fuera, ¿qué? 6 nucleosomas, ¿no es cierto? Para dar una vuelta completa. ¿Estamos? Y el ADN entonces, ¿cómo vendría? Daría las dos vueltas, viene a dar las dos vueltas, da las dos vueltas, da las dos vueltas. Bueno, acá está la conexión, ¿no? Y esto sigue, imagínense, como si fuera una escalera de caracol. Esto amarillo son todas las histonas H1 conectadas. ¿Está bien? Todo esto está formado por histonas H1. ¿Está bien? 6 histonas H1 para dar una vuelta completa, imagínenselo así. Entonces acá tendría un nucleosoma, acá tendría otro, acá otro, acá otro, otro, ¿sí? Y así tendríamos todos los nucleosomas. Entonces los nucleosomas en realidad, en vez de estar sueltos, como los dibujamos acá, están formando una estructura ordenada gracias a las histonas H1, ¿sí? Que los conectan unos con otros. ¿Sí? Y esto sigue. ¿Y el ADN qué hace? Bueno, el ADN, ¿sí? Está enrollado alrededor de los nucleosomas. ¿Sí? Más o menos. ¿No es cierto? El dibujo. ¿Sí? Y esto sigue, obviamente. Bueno, esto es lo que llamamos el solenoide. ¿Sí? Esta fibra tiene un espesor que si yo la midiera de acá hasta acá, tendría un espesor de 30 nanómetros. ¿Sí? O sea, es 3 veces más grueso que una cuenta de collar. ¿Sí? ¿Por qué se llama solenoide? ¿Saben a qué se llama solenoide? Bueno, es muy fácil de acordarse. Ustedes agarran un clavo, y van a enrollar alrededor de ese clavo un hilo o lo que tengan y lo enrollan. Eso que acaban de hacer es un solenoide. ¿Queda claro? Fíjense que acá es lo mismo, nada más que ¿qué son? Son ¿qué? Los nucleosomas con las histonas H1 que forman una estructura, ¿sí? Que es un solenoide. ¿Ven? Es un solenoide porque se enrolla alrededor de un eje, igual que acá. Ese solenoide entonces
tiene la histona H1. Esto es lo que llamamos la cromatina. ¿Quedó claro? Esto es la cromatina. Esto es lo que ustedes ven y llaman cromatina. ¿Se entendió hasta ahí? Profe, le hago una Entonces, pregunta. sí, déjame terminar un concepto. Entonces, las cuentas de Ok. collar, cuando vos le sumás la histona, cuando vos le sumás, ¿sí? La histona H1, ¿sí? Entonces, pongámoslo acá. Cuentas de collar más H1, entonces, ¿qué tenés? Cromatina. El solenoide. ¿Cuánto mide? 30 nanómetros. Esta es la cuenta de collar, ¿cuánto medía? 10 nanómetros. Entonces, la cuenta de collar más la histona H1 te da el solenoide. Ahora al revés, la cromatina con el solenoide, pero vos le quitás la histona H1, ¿qué tenés? La cromatina sin la histona H1, ¿qué te da? Te da la cuenta de collar. ¿Está bien? Si vos a esto le sacás la histona H1, pasás a tener esto. Sí, decime ahora, ¿se entendió? Sí, 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 ahora entendió. ¿Cuál era la pregunta? No sé quién preguntaba. Ah, sí, yo. Entonces, una pregunta. ¿Solamente cuando está mezclada, por así decir, con la histona 1 es cuando está más condensada la cromatina? ¿O en los dos casos está condensada? No, no. Esto no existe. ¿Queda claro? Esto, las cuentas de collar, no existe. Está Ujú. en la célula. Vos siempre tenés la histona H1, al menos en la mayor parte de los lugares. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es un artefacto, esto es un experimento. ¿Cuándo tenés las cuentas de collar? Cuando yo en el laboratorio a la cromatina le saco la histona H1. Esto es lo que llamás cromatina. Esto es la eucromatina, o sea, es la cromatina laxa. ¿Queda claro? Esta es la cromatina en su grado de menor empaquetamiento. ¿Sí? Ahora vas a ver cómo sigue esto. Pero ¿por qué ¿Estamos? decís que es un artefacto? Es un artefacto porque vos lo haces en el laboratorio. ¿Sí? ¿Vos qué tenés? O sea, no lo vieron nunca en el microscopio, o sea, no se Sí, pudo sí, se ver. ve en el microscopio. Ah, O sea, pero se ve en el microscopio una vez que vos hiciste el experimento. Ahora te lo voy a mostrar. A ver, para. ah, Acá lo tenés. Espera, a ver, tengo fotos. ¿Dónde están? Como esto hay que verlo para creerlo. ¿Sí? Fíjense, ahí tengo las fotos con microscopio. Fíjate. Esto es el ADN. Ven que no se ve muy bien, pero sí, obviamente es diferente de esto, que son todos puntitos, ¿sí? Y esto, acá hay un tipo de estructura, ¿sí? Digamos, un polímero, ¿no? Si yo lo sí. aumentara un poco más, no vería mucho mejor, pero bueno. Acá esto netamente, ¿qué son? Son nucleosomas con el ADN. Esto es en la cuenta de collar. Y esto es la cromatina, ¿sí? Que ahora lo vamos a ver en Mm. otro dibujo. Está la fibra de 30 nanómetros, el solenoide. ¿Mm? Ahora simplemente eran para mostrarles. Pero bueno, a ver, otro dibujito acá. Bueno, acá tienen, ¿ven? Esta es la cuenta de collar. Ven, acá tengo el espaciador. Acá les muestran la histona H1, pero acá les muestran cómo queda ordenado todo, ¿ven? Yo más o menos, ¿sí? Traté de hacerles un dibujo, pero esta es la fibra de 30 nanómetros. Hay muchas formas de dibujarlo. Acá tienen el ADN de nuevo. Acá tienen la cuenta de collar, ¿ven? Sí, Y acá tienen el solenoide. ¿Está bien? De nuevo. ¿Sí? Cuenta de collar, cromatina. Y vamos a ver cómo sigue esto. Bueno, entonces pasemos en limpio, a ver. Entonces,
si esto lo pasamos en limpio, ¿qué tenemos? El ADN, las cuentas de collar y ahora tenemos el solenoide. ¿Está bien? Sí. Muy bien. ¿Cómo sigue esto? Bueno, entonces, el siguiente paso, ¿sí? ¿Cuál es? Cuando yo tengo la cromatina, ¿sí? Esa cromatina se va a enrollar, sí, así es, el solenoide es la cromatina, la eucromatina. Entonces yo tengo proteínas en el núcleo, son proteínas de la matriz nuclear. Estas proteínas de la matriz nuclear sirven para que la cromatina se enrolle. A ver, veamos eso. Entonces, fíjense, lo que yo voy a tener es, ¿se acuerdan que lo dibujamos? El ADN que se enrolla, o mejor dicho, en este caso no se enrolla, sino que forma lazos, ¿sí? Y estos lazos podían estar, digamos, de esta forma, más desenrollados, o también podían estar más compactos, más super enrollados, ¿queda claro? O enrollados. Bueno, la cuestión es que acá empieza una molécula de ADN, imaginemos que empieza ahí y termina acá. Entonces, cuando yo aumento esto, imaginemos que voy a aumentar esto, ¿qué es lo que vería? Vería, ¿sí?, el solenoide, ¿sí? ¿Qué es lo que vería? Vería la histona H1, ¿sí? ¿Ven? Si yo lo aumento, vería algo así. Esta parte, ¿sí? Tendría ¿qué? Tendría los nucleosomas, bueno, más o menos, ¿no? Cada uno de esos cositos rojos es un nucleosoma. Y sabemos que alrededor de ese nucleosoma, ¿qué hay? Hay ADN. Imagínenselo, ¿no? Ahora les voy a mostrar un dibujo mejor. Pero esto que yo veo acá, esta fibra de este grosor, es en realidad ¿qué? ¿Esto qué grosor tiene? Esto tiene un grosor de 30 nanómetros. Esto es un solenoide. Y el solenoide a su vez, ¿qué forma? Lazos. ¿Ven? Y se engancha ¿a qué proteínas? Estas son proteínas de la matriz nuclear. En vez de decirle matriz nuclear, los anglosajones, los ingleses, los norteamericanos, lo llaman proteínas scaffold, que es como decir proteínas que forman como una percha o una estantería, como estantes, donde el ADN, ven, se engancha. Estas regiones donde el ADN se engancha, ven, acá, está unido a las proteínas, ¿sí? Ahí se une a las proteínas. Esas regiones se llaman regiones SAR-MAR, que significan, ¿sí?, proteínas, ¿sí?, o regiones, digámoslo en castellano primero, regiones de asociación a las proteínas de la matriz. Recuerden que las proteínas de la matriz es esta que está en negro. Y en inglés es lo mismo, nada más que es regiones de asociación a las proteínas scaffold. O sea, SAR sería en inglés y el MAR en castellano. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Entonces acá, ¿qué es lo que tenemos? Esto ya es cromatina, pero más compactada, ¿entienden? ¿Sí? ¿Ven? Esta parte, acá, esto podemos llamarlo, esto es eucromatina. Pero esto de acá es heterocromatina. ¿Queda claro? ¿Sí? Esto es cromatina, ¿ven? Lo que yo les decía que era cromatina, que eran lazos, o sea, esa cromatina, que yo parece que fuera un fideo todo desorganizado, en realidad está, ¿qué? Organizado gracias a las proteínas de la matriz. ¿Queda claro?
Esos cromosomas no están sueltos, no están flotando, sino que están asociados a estas proteínas de la matriz. Y pueden estar más desenrollados o más enrollados. ¿Estamos? Muy bien. Y esto es lo que nosotros llamamos, ¿sí? Obviamente, cromatina. Y es lo que vemos durante qué etapa. Si es cromatina, es lo que vemos durante la interfase. ¿Estamos? ¿Sí? O sea que hasta ahí es donde llega, ¿se acuerdan que yo les había dibujado justo una célula donde les había mostrado, ¿sí?, la envoltura nuclear y que podíamos tener, obviamente les había mostrado, la cromatina y regiones más compactas, ¿no? ¿Sí? ¿Queda claro? Y eso es lo que tenemos. Imagínense que esto pasa con nuestros 46 cromosomas. ¿Se entiende? Entonces esto es lo que llamamos cromatina, de los cuales tenemos eucromatina y heterocromatina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Hasta ahí se entendió? Y obviamente esto es en interfase. ¿Sí? Entonces, ¿siempre la cromatina está, digamos, siempre de esta forma? Bien, veamos a ver un detalle más. Cuando yo acá les dibujé, ¿sí?, ¿se acuerdan los nucleosomas? Acá vamos a agrandarlo ahora. Cuando yo les dibujé los nucleosomas, ¿sí?, acá, y el ADN que da vuelta alrededor de los nucleosomas, piénsenlo, ¿sí?, un segundito. Miren esto acá. A veces, ¿sí?, algunas regiones de la cromatina, esto es cromatina, algunos nucleosomas se desarman. Y entonces, ¿qué pasa? El ADN, ¿se acuerdan que eran como 200 pares de base que estaban ahí, dando vueltas alrededor del nucleosoma? Si este nucleosoma se desarma, entonces el ADN queda desenrollado. ¿Ven? Esto es ADN que normalmente esas dos vueltas estaban enrolladas alrededor de ¿quién? Del nucleosoma. Pero si el nucleosoma desaparece, entonces este ADN se dice que está más expuesto. O sea, esto es cromatina, es eucromatina, pero este ADN, ¿sí?, es un ADN más expuesto. En cambio, este ADN que está enrollado alrededor del nucleosoma es un ADN menos expuesto. ¿Se entiende la diferencia? Sí. Entonces, ¿qué pasa con este ADN más expuesto? ¿Por qué está expuesto este ADN? Este ADN está más expuesto porque es ADN que está, ¿sí?, formando parte de un gen, seguramente, que está haciendo transcripción. ¿Queda claro? Entonces, este ADN más expuesto, ¿qué está haciendo? Está haciendo transcripción. Por eso no puede estar enrollado alrededor del nucleosoma. ¿Queda claro? Entonces quiere decir que es parte de ¿qué esto? Esto es parte de un gen activo. De un gen que está, ¿qué? On. ¿Queda claro? ¿Sí? Sí. ¿Se entendió? Entonces, cuando yo veo, ¿sí?, el solenoide, esto de acá, ¿ven? Voy a ver varias regiones, no solamente una, sino múltiples regiones, donde el ADN está más expuesto, porque quiere decir que en estas partes, ¿qué está ocurriendo? En esas regiones está ocurriendo, ¿qué? Está ocurriendo transcripción. ¿Se entiende? ¿Sí? Entonces ven que dentro de la eucromatina tengo zonas más activas y zonas menos activas. Y eso se ve acá. Se ve el ADN que sobresale, ¿ven? Entonces yo sé que ahí en ese lugar, ¿qué está ocurriendo? Está ocurriendo transcripción. ¿Queda claro? Son zonas de ADN más expuesto. ¿Me siguen? Sí. Muy bien. Entonces esto es ADN más expuesto, es ADN que está haciendo transcripción, es ADN que está siendo activo. Y obviamente no lo voy a encontrar en un solo lugar, lo voy a encontrar en múltiples lugares. Es ADN que, ven, salió de esa protección
justamente porque está haciendo, se separa del nucleosoma y también el Para formar nucleosoma del H1, ARN. todo. Todo eso se desarma para que el Para ADN pueda formar estar. ARN, ¿no? Entonces, la ¿Qué cosa? transcripción esa. Sí, se están haciendo Formar. transcripciones porque se está copiando el ADN a ARN. Ah, Puede ser ARN mensajero, ¿y, ribosomal o de transferencia. y Se dónde está se haciendo sitúa? transcripción. Muy bien, ¿hasta ahí se entendió? Bueno, eso es lo que tenemos, todo lo que vemos durante la interfase. ¿Qué pasa durante la mitosis? Bueno, durante la mitosis lo que vamos a hacer es un paso más extremo aún para compactar la molécula de ADN. Pienso en que esto era una molécula muy larga y lo que estamos haciendo paso a paso es cada vez hacerla más cortita, compactarla más. Entonces, durante la mitosis, lo que tenemos que lograr es que cada molécula de ADN quede separada del resto en una forma más extrema. ¿Queda claro? ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, hay que tener dos cosas en cuenta. Primero, las proteínas de la matriz también pueden empaquetarse. O sea, también, ven, pueden formar, ¿sí?, un loop. Entonces, ¿qué son estas? Estas son proteínas de la matriz. Fíjense que son proteínas no histónicas también, ¿no? Son estructurales, ¿no? Son proteínas estructurales, ¿no? Son estas proteínas scaffold, que forman, como si fuera una biblioteca, son la estantería de la biblioteca, ¿de acuerdo? Es donde la cromatina, ¿qué hace? La cromatina se engancha. ¿Ven? Acá está la cromatina enganchada a las proteínas scaffold. Antes yo había dibujado un pedacito, pero ahora vamos a dibujar, ¿ven?, mucho más. Entonces la cromatina, ¿ven?, está enganchada y se enrolla junto con las proteínas de la matriz. ¿Se entiende esto? Y esto obviamente, yo puedo tener la cromatina eucromática o heterocromática. Obviamente cuando está heterocromática es porque todos los genes están directamente apagados, ¿queda claro? No pueden hacer esto, ¿sí? Y esto a su vez también puede compactarse más o menos, ¿sí? ¿Se entendió esto, lo que va a ocurrir en la mitosis? En la mitosis, entonces, las proteínas estructurales, ¿sí?, van a formar la estructura, de los cromosomas. ¿Qué otra cosa tienen que acordarse? Tienen que acordarse que durante la etapa S, etapa S del ciclo celular, ¿qué ocurría? Síntesis Muy bien, ¿de qué? del ADN. Muy bien, del ciclo celular. Etapa S del ciclo celular. Entonces ahí ocurría, la síntesis de ADN. Entonces, la síntesis de ADN, ¿qué es? Es la duplicación del ADN. ¿Estamos? Entonces, ¿qué va a ocurrir durante la etapa S? Bueno, lo que va a ocurrir es lo siguiente. Yo tenía en G1, ¿sí?, ¿qué tenía? Tenía una molécula de ADN, ¿sí? Imaginemos, obviamente tengo, si somos un ser humano, tengo 46 moléculas de ADN, pero empecemos, ¿sí? En G1, entonces, ¿qué tengo? Tengo una molécula de ADN, ¿sí? ¿Estamos? Sí. Y a esto yo lo llamo cromosoma, porque tiene la capacidad de replicarse, porque es un replicón. ¿Estamos? Luego viene la etapa, ¿ahora qué viene? La etapa S. ¿Y entonces qué ocurre? Vamos a ver que durante la etapa S, la molécula de ADN, ¿sí?, tiene dos cadenas. Las dos cadenas se van a separar, ¿sí? Sí. Y se va a sintetizar, ¿qué? Una nueva cadena.
¿Estamos? Entonces voy a tener que, ahora, voy a tener, ¿sí? Esperen que voy a correr esto para abajo, después se los muestro. Vamos a estar. ¿Sí? ¿Sí? Profe, Sí. ¿le puedo decir algo antes de que continúe? ¿Se acuerda de subir la clase, por favor? Porque yo estuve cursando otra materia hasta hace un momento. Sí, sí. Voy a hacer todo lo humanamente posible. Gracias. La otra vez no la subí, bueno, ya expliqué por qué. Por eso les digo, siempre puede pasar algo. Trato de hacerlo, pero como les digo, perdí un montón de tiempo y ahora me acabo de dar cuenta que me está guardando las clases en otro sitio. Bueno, entonces, sigamos. Entonces, en la etapa S va a duplicar el ADN, ¿sí? Pero este ADN, recuerden que el ADN no está suelto, sino que está asociado ¿a qué? A proteínas histónicas, no histónicas, a las proteínas de la matriz, o sea, todo esto tiene una estructura. Entonces resulta ser que estas dos moléculas de ADN, que son dos moléculas que son como, son idénticas entre sí y por lo tanto también son idénticas ¿a qué? A la molécula de ADN progenitora, esta es la original, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan que la replicación del ADN es semiconservativa? Del ADN es semiconservativa. ¿Qué quería decir eso? Quería decir que el ADN nuevo es mitad viejo. ¿Por qué? Porque tiene una de las cadenas viejas, la de color negro, y la nueva cadena es la roja. Entonces, semi quiere decir mitad. Semiconservativa es la replicación del ADN. ¿Por qué? Porque es la nueva molécula de ADN, nueva entre comillas, en realidad es mitad vieja, mitad nueva. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, Sí. ahora yo tengo dos moléculas de ADN. Pero ¿qué ocurre? No están separadas. ¿Sí? Estas dos moléculas de ADN, si yo tuviera que hacer un dibujito mejor, ¿cómo están en realidad? En realidad están enganchadas, están unidas por esas proteínas estructurales que estuvimos hablando y por las regiones, ¿se acuerdan de la heterocromatina? Que también cumplía funciones estructurales, ¿se acuerdan que hablamos del centrómero y de todo eso? Entonces estas dos moléculas de ADN en realidad no va una por un lado y otra por el otro, sino que las dos moléculas de ADN están, ven, enganchadas en una región que es lo que llamamos el centrómero. ¿Queda claro? Entonces, ¿sí? Después de ese, ¿qué es lo que yo tengo en G2? En G2, ¿sí? Voy a tener dos moléculas de ADN, obviamente, porque se duplicó el ADN. ¿Pero van a estar separadas? No. Eso es lo que quiero que recuerden, ¿sí? Las dos moléculas de ADN en realidad están formando un solo cuerpo. ¿Sí? Porque, ven, son dos moléculas de ADN, pero están enganchadas. ¿Queda claro? ¿Se entendió? Sí. Muy bien. Entonces eso es clave. Es importantísimo que entiendan esto. Entonces, la cantidad de ADN pasamos de una molécula a dos moléculas. ¿Pero tengo dos cuerpos separados? No. Tengo un solo cuerpo. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, ¿esto qué es? Esto es un cromosoma en G1, ¿eh? En G1 entonces, para que se acuerden, en G1 tengo un cromosoma en la definición, digamos, más común, ¿sí? Cuerpo, ¿sí? Que toma color porque hay que colorearlo, ¿sí? Entonces, es un cuerpo, un cromosoma que está formado por una molécula de ADN. ¿Estamos? Es un cuerpo separado, ¿ven? Esto está separado del resto. Un cuerpo, una molécula de ADN. ¿Y qué vamos a tener en G2?
¿Qué tenemos en G2? Esperen que les corro esto, así no se distraen. Lo quiero correr y no me deja. Bueno, ahora lo corro. Ahí está. ¿Sí? Entonces, ¿qué tengo en G2? En G1 tengo una molécula de ADN que es un cromosoma. ¿Y acá qué es esto? Esto también es un cuerpo. Entonces es un cromosoma pero son dos moléculas de ADN. Entonces, ¿qué vamos a decir de este cromosoma? Este es un cromosoma duplicado. ¿Por qué es un cromosoma duplicado? Pero es un cromosoma, porque es un cuerpo, vuelvo a repetir. Un cromosoma duplicado. ¿Por qué? Porque tiene dos moléculas de ADN. Cuando lo veo al cromosoma duplicado, en G2. Este es un cromosoma, pero no duplicado. ¿Por qué? Porque es en G1, antes de que ocurra la duplicación. ¿Estamos? Un cromosoma no duplicado en G1. ¿Por qué? Porque está formado por una sola molécula de ADN. ¿Se entendió? Sí, se entendió. Es complicado, ¿sí? Pero tiene su grado de complicación. Entonces, ¿qué es lo que voy a ver yo en mitosis? Mitosis es la célula cómo está. Recuerden siempre esto. Recuerden siempre esto. No se olviden. G1, S, G2, mitosis. Entonces, esto es interfase. ¿Qué veo durante la interfase? Cromatina. ¿Qué veo durante la mitosis? Cromosomas. Al menos durante una parte. ¿Sí? ¿Sí? Cromosomas, o durante gran parte. Durante la mitosis veo cromosomas. En la interfase veo cromatina. Pero hay una diferencia. En G1, ¿cómo son los cromosomas? Entre comillas, acuérdense que esta es la definición, ¿sí? ¿Cómo están las moléculas, no? ¿Cómo son los cromosomas? Ven que puede ser confuso, ¿no? ¿Cómo son los cromosomas? No duplicados. ¿Sí? ¿Y acá cómo son los cromosomas? Explicados. Porque ya pasé de ese. Sí. Entonces, ustedes, cuando lleguen a la mitosis, ¿cómo van a estar los cromosomas? Cuando llegan a la mitosis, los cromosomas están duplicados. ¿Se entendió esto? Sí. ¿Sí? Cuando ustedes llegan a la mitosis, los cromosomas están duplicados. Muy bien, y entonces, ¿cómo vemos los cromosomas? Bueno, les muestro. ¿Se acuerdan entonces, sí, que la cromatina se enrollaba alrededor de quién? De las proteínas de la matriz estructural. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ver los cromosomas durante la mitosis? Los cromosomas durante la mitosis los vamos a ver así. Vamos a ver las proteínas de la matriz. ¿Sí? Que van a formar un esqueleto de los cromosomas. ¿Sí? Las proteínas de la matriz. Y vamos a tener la cromatina, que ya sabemos que se enrolla alrededor de las proteínas de la matriz. Se va a cortar y volvemos ¿sí? En unos minutos. Y háganme acordar cuando empiece que la grabe la clase. Por favor. Okay. Sí.
¿Sí? Entonces, ¿acá qué tengo? Acá comenzó una molécula de ADN, acá comienza y acá termina la molécula de ADN. Y acá tengo la, ¿saben? ¿Se acuerdan? La hermana, la que es Sí. igual, porque se acuerdan que venían de una molécula original y que a partir de esa molécula original se formaban dos. Bueno, entonces acá lo que tenemos es una molécula de ADN en forma de cromatina y acá tenemos otra molécula de ADN también en forma de cromatina, o sea, asociada a los nucleosomas, a la histona H1, a las proteínas de la matriz. ¿Sí? Muy bien. Y todo esto entonces y acá termina esa otra molécula. Entonces, ¿cuántas moléculas tengo acá de ADN? ¿Sí? Tengo dos moléculas. Este es el inicio, fin de una molécula. Entonces, acá que tengo una molécula de ADN. Acá tengo el inicio y el fin de ¿qué? De otra molécula. Entonces tengo otra molécula de ADN. ¿Cómo son estas moléculas de ADN? Son iguales. Entonces, esto, ¿sí? Es un cromosoma duplicado. Un cromosoma duplicado. ¿Cómo lo vamos a dibujar? Bueno, lo vamos a dibujar así, simplificándolo. Miren, esta parte central, ¿sí? Es lo que va a formar el centrómero. Y esta parte, ¿ven? Es un brazo y acá hay otro brazo. ¿Mm? Ese es un brazo y acá hay otro brazo. No sé por qué. Y acá tengo otro brazo y acá tengo uno más. ¿Sí? Tienen que ser iguales, pero bueno. O más parecidos. Muy bien. ¿Sí? Entonces, a esta región central la vamos a llamar centrómero. ¿Por qué? Porque es la parte del centro. Mero es parte, región, centrómero, la parte del centro. ¿Sí? Los extremos, fíjense que hay 4 extremos. ¿Cómo se llaman estas regiones que son los extremos?